Bienvenidos de nuevo al canal. Gracias por estar aquí. Gracias por cada comentario, cada mensaje, cada vez que comparten estos videos con alguien más. Ustedes hacen que esto valga la pena. Hoy les traigo una historia que me costó más de lo habitual. No porque fuera difícil de escribir, sino porque es el tipo de historia que, mientras la investigas, mientras la construyes palabra por palabra, te va dejando un peso en el pecho que no desaparece fácilmente. Es una historia de México, de 1940, de un edificio de cantera gris rodeado de pinos en las afueras de Puebla, de 30 mujeres que entraron a ese lugar con vida nueva adentro, con miedo, con la confianza depositada en hombres que se llamaban a sí mismos médicos, de lo que les hicieron, y de por qué durante décadas, absolutamente nadie pagó por ello. Antes de comenzar, si es la primera vez que están aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna historia. Y cuéntenme en los comentarios desde dónde nos están viendo esta noche. Siempre me da mucho gusto saber que estamos conectados desde tantos lugares distintos. Esta es la historia del Sanatorio La Esperanza, expediente 1940. 30 esposas embarazadas. Y nadie castigado. El sobre llegó un martes por la mañana, sin remitente, sin sello postal, deslizado por debajo de la puerta de la redacción como si alguien hubiera caminado 3 pisos por las escaleras solo para asegurarse de que nadie lo viera. Teresa Villanueva lo encontró antes que cualquier otro, todavía con el abrigo puesto, todavía con el sabor amargo del café de la esquina en la lengua. Era un sobre manila, grueso, sellado con cinta adhesiva, que ya comenzaba a amarillear. En la parte frontal, escrito con letra pequeña y temblorosa a lápiz, decía: «Para quien todavía tenga conciencia. Expediente La Esperanza». 1940. Teresa tenía 34 años y llevaba 11 trabajando en el Diario del Centro, un periódico de Puebla que en sus mejores épocas había tenido algo parecido al coraje. En 1968, ese coraje era una llama que el gobierno federal se esforzaba sistemáticamente por apagar, y la mayoría de sus colegas ya habían aprendido a escribir con cuidado, a rodear las verdades incómodas con palabras suaves, a mirar hacia otro lado cuando era necesario. Teresa no era heroína. Era simplemente una mujer que todavía no había aprendido a tener miedo de las cosas correctas. Abrió el sobre en su escritorio, con la redacción aún vacía a esa hora, y lo primero que cayó fue una fotografía. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Historias como esta necesitan ser escuchadas. La fotografía era en blanco y negro, con los bordes dentados propios de los años 40. Mostraba un edificio de 3 pisos rodeado de pinos, con una fachada de cantera gris que en otra época podría haber parecido elegante. Sobre el portal, en letras de hierro forjado, Sanatorio La Esperanza, fundado 1932. Frente al edificio, en fila, había mujeres. Teresa contó 22 en la foto, aunque el encuadre sugería que había más fuera del cuadro. Estaban vestidas con batas blancas idénticas. Todas visiblemente embarazadas. Ninguna sonreía. Al reverso de la fotografía, la misma letra temblorosa. 30 entraron. 8 salieron. Ningún médico fue procesado. Teresa pasó los siguientes 20 minutos revisando el resto del contenido del sobre con una atención que ella misma no supo explicarse después, como si alguna parte de su cerebro ya hubiera reconocido que lo que tenía entre las manos era de una naturaleza diferente a todo lo que había tocado antes. Había hojas mecanografiadas con membrete oficial del Departamento de Salubridad Pública, fechadas entre enero y noviembre de 1940. Había una lista de nombres escritos a mano, 30 nombres de mujer, con fechas de ingreso al sanatorio y, en muchos casos, una sola palabra al margen: fallecida. Había recortes de un periódico local de Puebla, tan frágiles que se desintegraban en los bordes, que hablaban del sanatorio en términos elogiosos. Modelo de atención materna, orgullo de la beneficencia poblana, el doctor Aurelio Bernal, ejemplo de la medicina moderna mexicana. Y había una carta manuscrita, de 4 páginas, sin firma. La carta comenzaba con una disculpa. Perdón por el anonimato, perdón por haber esperado tanto. Tengo 71 años y un médico me ha dicho que no llegaré al siguiente.
Supongo que eso es lo que finalmente le da a uno el valor que debió haber tenido hace 28 años. Teresa leyó las 4 páginas 2 veces. Cuando terminó la segunda lectura, se dio cuenta de que afuera ya había amanecido del todo, que la redacción había comenzado a llenarse de gente, que su compañero Rodrigo le estaba preguntando algo sobre el partido de fútbol del domingo, y que ella no había escuchado ninguna de esas cosas. Guardó todo en el sobre, lo metió en su bolso. Y pasó el resto del día haciendo exactamente lo que hacía siempre, con una eficiencia casi mecánica, porque necesitaba tiempo para pensar antes de decirle esto a alguien más. Puebla en 1968 era una ciudad que vivía con la espalda tensa. La masacre de Tlatelolco había ocurrido apenas 3 meses antes, en octubre, y aunque los periódicos del gobierno habían minimizado las cifras y los medios independientes operaban bajo una presión que rozaba la asfixia, todo el mundo sabía. La gente lo sabía de la manera en que se saben las cosas que no están escritas en ningún lado. En el silencio particular de ciertas conversaciones, en la forma en que los hombres bajaban la voz en los cafés cuando se acercaba a alguien desconocido, en los ojos de los estudiantes universitarios que ya no tenían la misma manera de mirar hacia el futuro. En ese contexto, desenterrar un escándalo de casi 30 años atrás podría parecer un ejercicio de distracción. Pero Teresa entendía, o comenzaba a entender esa noche, mientras releía la carta anónima en su apartamento de la colonia Analco, que los escándalos viejos y los escándalos nuevos tenían la misma raíz, que el país que había permitido lo que ocurrió en el Sanatorio La Esperanza en 1940 era el mismo país que había permitido lo de Tlatelolco en 1968, que las instituciones no cambiaban de naturaleza, solo cambiaban de escenario. El apartamento de Teresa era pequeño y olía a humedad y a los jazmines que su vecina del segundo cultivaba en el pasillo. Tenía una mesa de madera oscura, 2 sillas, una cocineta de gas y una ventana que daba a un patio interior donde un perro ladraba con tristeza cada vez que pasaba algún camión por la calle. Había vivido ahí 5 años y nunca había necesitado más espacio porque nunca había tenido suficientes cosas materiales para llenar un espacio mayor. Lo que sí tenía, apilado en cajas, y sobre la mesa y en estantes improvisados con tablas y ladrillos, eran archivos, recortes, notas. Los residuos de 11 años de periodismo ejercido en una ciudad mediana de un país que castigaba a los periodistas curiosos de maneras que iban desde lo sutil hasta lo irreversible. Releía la carta por tercera vez cuando llegó a la parte que más le había perturbado desde la primera lectura. El doctor Bernal no actuaba solo. Había 2 enfermeras, un administrador y al menos un funcionario del Departamento de Salubridad que sabía y que autorizó. Las mujeres eran esposas de obreros de la fábrica textil La Covadonga. Todas habían sido internadas con diagnósticos falsos: histeria gestacional, insuficiencia nerviosa, riesgo de demencia puerperal. Sus esposos firmaron los documentos de internamiento porque los médicos de la fábrica les dijeron que era lo correcto, que sus esposas estaban enfermas, que el sanatorio las curaría. Ningún esposo preguntó demasiado. Ninguno tenía la educación para leer lo que estaba firmando, y cuando las mujeres empezaron a morir, les dijeron que eran complicaciones del embarazo. Normal, dijeron, estas cosas pasan. Teresa dejó la carta sobre la mesa. Se levantó. Fue a la cocineta y calentó agua para un té que no llegó a tomar. Se quedó mirando la llama azul del gas durante un tiempo que no supo medir. Estas cosas pasan. Había una economía particular en esa frase. Una forma de clausurar la indignación antes de que pudiera articularse. Teresa la había escuchado antes, en otras formas, sobre otras tragedias. Así son las cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Ya pasó. El lenguaje de la resignación como instrumento de poder. El olvido como política de Estado. Apagó el gas. Volvió a la mesa. Tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir los nombres de la lista, los 30 nombres, en su propia letra, uno por uno, porque necesitaba el acto físico de transcribirlos para comenzar a entender lo que iba a hacer. Dolores Esperanza Ruiz. Ingreso. 4 de enero de 1940. Fallecida. Carmen Inés Morales. Ingreso. 4 de enero de 1940. Fallecida. Refugio de la Cruz Pantoja. Ingreso.
11 de enero de 1940. Fallecida. Escribió los 30. 8 de ellos no tenían la palabra fallecida al margen. Esas 8 estaban vivas, o habían estado vivas en el momento en que la carta fue escrita. Lo que significaba que, si Teresa tenía suerte, si tenía tiempo, y si el autor anónimo de esa carta no era la última persona en el mundo que recordaba lo que había ocurrido, podría haber testigos. Esa noche no durmió bien. Soñó con un edificio de cantera gris rodeado de pinos, y con mujeres de pie en fila frente a la entrada, y con el silencio particular de quien ha aprendido que gritar no sirve de nada. El sanatorio La Esperanza había sido inaugurado en 1932, durante el gobierno del general Plutarco Elías Calles, como parte de una campaña de modernización de la beneficencia pública en el estado de Puebla. Estaba ubicado a 12 kilómetros al norte de la ciudad, al final de un camino de terracería flanqueado por ahuehuetes centenarios cuyos troncos, gruesos y retorcidos, creaban en los días de niebla una especie de corredor vegetal que los conductores que lo recorrían por primera vez encontraban invariablemente opresivo. El edificio principal era de 3 plantas, construido con la cantera gris característica de la región, con techos altos y ventanas estrechas que dejaban entrar poca luz incluso en los días más luminosos del verano poblano. En sus primeros años, el sanatorio había funcionado como institución mixta. Atendía casos de tuberculosis, enfermedades nerviosas y partos de alto riesgo derivados de hospitales públicos saturados. Tenía capacidad para 40 pacientes. El personal era escaso, nunca más de 12 personas entre médicos, enfermeras y personal de mantenimiento, y los recursos crónicamente insuficientes. La dirección del sanatorio había cambiado 3 veces entre 1932 y 1938, siempre por las mismas razones: falta de fondos, disputas administrativas, y una tasa de mortalidad que los informes oficiales atribuían a la gravedad de los casos recibidos, pero que los médicos que se iban siempre, al irse, describían en términos más inquietantes en conversaciones privadas que nadie documentó. En 1938, el doctor Aurelio Bernal Montoya tomó la dirección. Tenía 43 años, formación en la Ciudad de México y un posgrado en una universidad española que había completado antes de que la guerra civil hiciera imposible ese tipo de viajes. Era alto, delgado, con el bigote fino que usaban los hombres de su clase y su generación como una especie de firma social. Hablaba con una precisión que sus colegas confundían con inteligencia y que sus pacientes confundían con autoridad. Sabía cuándo bajar la voz para que sus palabras parecieran más importantes. Sabía cuándo sonreír de una manera que cerraba las preguntas antes de que terminaran de formularse. Lo que el doctor Bernal sabía, por encima de todo, era leer las estructuras de poder con la exactitud de un topógrafo. Sabía quién en el departamento de salubridad necesitaba favores. Sabía qué directores de fábricas tenían problemas conyugales que preferirían mantener en silencio. Sabía que los médicos de empresa de la Covadonga eran hombres con deudas y ambiciones desproporcionadas a sus posibilidades. Y que ese tipo de hombres eran instrumentos útiles si se les ofrecía lo correcto en el momento correcto. Lo que haría con ese conocimiento, a partir de enero de 1940, convertiría al sanatorio La Esperanza en el lugar más oscuro de la historia reciente de Puebla. Y durante 28 años, absolutamente nadie había pagado por ello. Teresa comenzó su investigación de la única manera que sabía, yendo a los archivos. El Archivo General del Estado de Puebla estaba ubicado en un edificio colonial en el centro histórico, a 3 cuadras de la catedral, y olía a papel viejo y a humedad con una intensidad que Teresa siempre había encontrado, de alguna manera, reconfortante. El archivero jefe era un hombre de apellido Cienfuegos que llevaba tantos años entre esos documentos que parecía él mismo un documento. Reseco, preciso, ligeramente amarillento en los bordes. Necesito expedientes del Departamento de Salubridad, 1938 a 1943, le dijo Teresa, sin más preámbulo. Cienfuegos la miró por encima de sus lentes. Eso es mucho material, señorita Villanueva. Lo sé. ¿Sabe lo que está buscando específicamente? Teresa dudó medio segundo. En ese medio segundo evaluó cuánto decir, a quién se lo decía, y qué riesgos implicaba cada respuesta posible. Registros de un sanatorio en las afueras de la ciudad, dijo finalmente. La Esperanza.
un médico de apellido Bernal. Cienfuegos no cambió de expresión, pero algo en sus manos, que habían estado quietas sobre el mostrador, se movió de una manera apenas perceptible. «Espéreme aquí», dijo. Tardó 40 minutos. Cuando volvió, traía una caja de cartón gris, no muy grande, con una etiqueta que alguien había intentado borrar sin éxito completo. Se la puso sobre el mostrador a Teresa con una delicadeza que no era del todo archivística. «Tiene hasta las 6», dijo. «Y señorita Villanueva, tenga cuidado con los documentos. Son frágiles». Teresa entendió que no estaba hablando solo del papel. La caja contenía 116 folios. Registros de ingreso, notas médicas, certificados de defunción, correspondencia interna. Teresa los fotografió todos con la cámara pequeña que llevaba siempre en el bolso, con una meticulosidad que le entumió los dedos, pero que le dio, al final de la tarde, la sensación de haber construido algo sólido bajo los pies. Lo que leyó en esas páginas fue suficiente para confirmar lo esencial de la carta anónima, y para revelar algo que la carta no había mencionado. El doctor Bernal no había trabajado solo, en efecto, pero el alcance de la red era mayor de lo que el autor de la carta había descrito o sabido. Los certificados de defunción habían sido firmados por 3 médicos diferentes, ninguno de los cuales era Bernal. Las notas de ingreso usaban una terminología clínica específica: síndrome disociativo gestacional, neurosis de gravídica, términos que Teresa no reconocía y que, lo sabría después, no existían en ningún manual médico de la época ni de ninguna otra. Los registros de autorización del Departamento de Salubridad llevaban el sello y la firma del subdirector regional, un hombre cuyo nombre Teresa copió con especial cuidado. Y entre los folios, casi al fondo de la caja, había algo que Cienfuegos quizás no había visto, o quizás había decidido no mencionar: una lista de pagos, columnas con fechas, cantidades en pesos e iniciales. Junto a algunas de las iniciales, nombres de empresas. Junto a una de las empresas, un nombre que Teresa reconoció de inmediato. Era el nombre de una familia que en 1968 seguía siendo una de las más influyentes de Puebla. Teresa cerró su libreta. Miró el reloj. Eran las 5:47. Tenía 13 minutos para devolver la caja y salir del archivo, como si nada hubiera ocurrido. Y tenía también la certeza creciente e incómoda de que lo que había empezado a jalar era el extremo de algo mucho más largo y más pesado de lo que había imaginado esa mañana, cuando un sobre sin remitente cayó bajo la puerta de la redacción, y ella fue la primera en encontrarlo. La fábrica textil. La Covadonga llevaba ese nombre por la Basílica Asturiana, homenaje a los fundadores españoles que habían llegado a Puebla a finales del siglo XIX, con capital, conexiones y la confianza particular de quien viene de un mundo que considera superior al que encuentra. Para 1940, la fábrica empleaba a 700 hombres y producía telas que se distribuían en 10 estados de la República. Era, por cualquier medida razonable, una institución. Sus obreros vivían en una colonia construida específicamente para ellos al costado de la planta. Hileras de casas idénticas, de adobe y teja, con patios pequeños donde las mujeres colgaban ropa los lunes y cultivaban quelites y chiles los demás días. Era una vida estrecha, pero con una lógica propia, con sus propias jerarquías y sus propios rituales, con una comunidad que se conocía demasiado bien para tener secretos y que al mismo tiempo, como todas las comunidades que se conocen demasiado bien, había desarrollado una habilidad extraordinaria para fingir que ciertos secretos no existían. En enero de 1940, 30 mujeres de esa colonia fueron llevadas al sanatorio La Esperanza. Lo que Teresa reconstruiría en los meses siguientes, a partir de archivos, testimonios y los silencios elocuentes de personas que sabían más de lo que decían, era una historia que comenzaba, como todas las peores historias, con algo que en su momento había parecido razonable. Una epidemia de gripe había recorrido la colonia obrera en el otoño de 1939. Afectando con particular severidad a las mujeres embarazadas. 4 habían tenido partos prematuros con complicaciones. 2 habían muerto. El médico de empresa de La Covadonga, un hombre joven de nombre Leopoldo Garza, recién llegado de la Ciudad de México con su título nuevo y sus deudas nuevas,
Había comenzado a aplicar un protocolo de vigilancia gestacional intensiva que consistía, en la práctica, en evaluar a todas las embarazadas de la colonia y recomendar internamiento preventivo a aquellas que presentaran ciertos indicadores. Los indicadores eran, en su mayoría, fabricados. Garza no había llegado a esa conclusión solo. Había llegado a ella después de 3 reuniones con el doctor Bernal, en un restaurante del centro de Puebla, donde los 2 hombres habían comido bien y bebido mejor, y donde Bernal había desplegado, con la paciencia de quien ha ensayado el argumento muchas veces, una lógica que combinaba la jerga médica con una promesa financiera concreta. Lo que Bernal le propuso a Garza era, en su forma más desnuda, sencillo: derivar pacientes al sanatorio, firmar los diagnósticos de ingreso y recibir una cantidad mensual que duplicaba su salario de la fábrica. Lo que Garza haría con esa información, en la soledad de sus noches, en su apartamento de la colonia Xonaca, era problema de Garza. Garza dijo que sí. Lo que Teresa no sabía todavía, lo que tardaría semanas más en entender, era para qué quería Bernal a esas mujeres específicamente. ¿Por qué embarazadas? ¿Por qué obreras? ¿Por qué 30? La respuesta, cuando llegara, sería de una frialdad que Teresa no olvidaría mientras viviera. Josefina Rueda tenía 61 años cuando Teresa la encontró, y vivía en un cuarto de vecindad en el barrio de Santiago, rodeada de santos de yeso y fotografías que cubría con paños cuando no quería mirarlas y descubría cuando necesitaba recordar por qué seguía viva. Era una de las 8. Teresa había llegado a ella a través de una cadena de referencias que había tardado 3 semanas en construir. Un vecino que conocía a una lavandera que había trabajado en la Covadonga, que recordaba el nombre de una mujer que había sobrevivido al sanatorio. Puebla era una ciudad de 200.000 personas que en ciertos barrios funcionaba con la densidad informativa de un pueblo de 2.000. Josefina la recibió con desconfianza y con té de canela, en ese orden. ¿Para qué periódico dijo que trabaja?, preguntó con las manos cruzadas sobre la falda como si necesitara sujetarlas. El Diario del Centro. ¿Y eso qué garantiza? Nada, dijo Teresa, porque era la única respuesta honesta. Josefina la miró durante un tiempo largo. Afuera, en el patio de la vecindad, unos niños jugaban con una pelota de hule, y sus voces entraban por la ventana entreabierta con una alegría que parecía pertenecer a otro mundo. Tenía 23 años, dijo Josefina finalmente, mirando no a Teresa sino a un punto fijo en la pared, ligeramente por encima de la cabeza de su visitante. Mi marido se llamaba Aurelio, como el maldito doctor, cosa que siempre me pareció un mal chiste del destino. Yo estaba embarazada de 7 meses cuando el médico de la fábrica vino a decirme que tenía que ir al sanatorio. Dijo que el bebé venía mal, que yo tenía los nervios alterados, que si no me atendían podría perderlo. Hizo una pausa, se miró las manos. Mi marido firmó los papeles esa misma tarde, sin leerlos. Me dijo que hiciera caso al médico, que los médicos sabían, que en 2 semanas estaría de regreso en casa. ¿Cuánto tiempo estuvo en el sanatorio?, preguntó Teresa. 8 meses. Teresa calculó en silencio. ¿Y el bebé? Josefina tardó tanto en responder que Teresa pensó que no lo haría. Mi niña nació en ese lugar, dijo al fin. Nació bien, sana, y me la quitaron a las 3 horas de nacida. La voz no se le quebró. Era una voz que ya había gastado todos sus quiebres mucho tiempo atrás y que ahora hablaba con la dureza particular de algo que se ha solidificado alrededor de una herida. ¿Qué le dijeron? Que había muerto. Complicaciones, que era normal. Estas cosas pasan, dijeron. Teresa sintió el eco de esa frase como una náusea. ¿Usted les creyó? Josefina la miró directamente por primera vez desde que había comenzado a hablar. No, dijo. Desde el primer momento, no. Pero estaba sola y estaba enferma y tenía miedo y no tenía a nadie que me escuchara. ¿Usted me está escuchando? Sí, dijo Teresa. Entonces ya es más de lo que tuve en 28 años. Teresa salió de la vecindad de Santiago con la libreta llena y algo en el pecho que no era exactamente tristeza, pero que ocupaba el mismo espacio. Caminó sin dirección durante un tiempo, por las calles empedradas del barrio, pasando frente a las iglesias barrocas y los portales con sus puestos de comida y el olor a chile y copal
que era el olor de Puebla en todas sus horas, hasta que se encontró sentada en una banca del Zócalo sin recordar muy bien cómo había llegado ahí. Me la quitaron a las 3 horas de nacida. Si lo que Josefina decía era verdad, y Teresa no tenía razones para dudar de ello, entonces el horror del sanatorio La Esperanza no era solo el horror de mujeres que habían muerto bajo el cuidado de médicos negligentes o corruptos. Era algo diferente, algo más deliberado. Algo que implicaba no solo matar, sino también tomar. ¿Qué había pasado con los bebés? Era una pregunta que Teresa todavía no podía formular en voz alta sin que le temblara algo por dentro. Pero era la pregunta que, sabía ya con certeza, estaba en el centro de todo. Era la pregunta que explicaba por qué el doctor Bernal había querido a esas mujeres específicamente. ¿Por qué embarazadas? ¿Por qué en ese estadio avanzado de gestación? Y era también la pregunta que hacía que este caso, si alguna vez llegaba a publicarse, fuera de una naturaleza que podía destruir a personas que en 1968 seguían siendo poderosas. Teresa miró el cielo sobre la catedral. Era un cielo de febrero, alto y frío, con nubes que se movían deprisa empujadas por un viento que no se sentía en la calle, pero que allá arriba hacía lo que quería. Pensó en el nombre que había copiado de la lista de pagos. La familia cuyo apellido todavía aparecía en los periódicos, en las placas de los edificios, en las listas de donantes de las instituciones de beneficencia de la ciudad. Pensó en Josefina, con sus manos cruzadas sobre la falda y su voz sin quiebres. Pensó en los otros 22 nombres de la lista, las que no habían salido, y en los bebés de los que nadie había hablado. Y entendió que lo que tenía entre las manos no era una historia sobre corrupción médica de hace 30 años. Era una historia sobre lo que un sistema de poder hace cuando decide que ciertas vidas valen menos que otras. Era una historia sobre la maquinaria invisible que convierte a los seres humanos en recursos. Era una historia que no había terminado, porque las estructuras que la habían hecho posible seguían en pie, con otros nombres, con otros trajes, con los mismos mecanismos de silencio. Se levantó de la banca. El frío de la tarde ya se hacía sentir con la determinación característica de los febreros poblanos. Tenía que encontrar a las otras 7 sobrevivientes. Y tenía que hacerlo antes de que alguien descubriera que estaba buscando. El primer indicio de que no era la única persona interesada en el expediente llegó 4 días después, en forma de una llamada telefónica a la redacción. Era una voz de hombre, madura, con una dicción que sugería educación formal y la costumbre del mando. «Señorita Villanueva», dijo sin preámbulo, sin presentación. «Me han dicho que está usted haciendo preguntas sobre ciertos asuntos del pasado». Teresa sostuvo el auricular con firmeza. «Hago preguntas sobre muchas cosas. Es mi trabajo». «Claro», dijo la voz, con una cordialidad que era exactamente lo suficientemente amable como para ser amenazante. «Solo quería decirle que hay preguntas que no tienen respuestas útiles, que generan más confusión que claridad, que a veces lo más responsable, periodísticamente hablando, es dejar que el pasado sea el pasado». «Aprecio el consejo», dijo Teresa. Hubo una pausa. «Cuídese, señorita Villanueva. Puebla en invierno es una ciudad con muchas corrientes de aire. La gente se enferma». Colgó. Teresa se quedó mirando el auricular durante 3 segundos. Luego lo colgó también, con una calma que sorprendió a su compañero Rodrigo, que la había estado observando desde su escritorio. «¿Todo bien?», preguntó Rodrigo. «Sí», dijo Teresa. «Todo bien». Esa noche hizo una copia de todos sus archivos y los guardó en 3 lugares diferentes. En su apartamento, en la casa de su hermana en Tlaxcala, y en una caja de seguridad en el banco donde tenía su cuenta de ahorros, que en ese momento contenía lo equivalente a 2 meses de salario, y la certeza de que, si publicaba lo que estaba encontrando, ese trabajo probablemente iba a terminar. Era un precio que todavía estaba dispuesta a pagar. Lo que no sabía todavía era si sería el único precio que le cobrarían. La segunda sobreviviente que encontró se llamaba Remedios Castillo, y vivía en Atlixco, a 40 kilómetros de Puebla, en una casa con geranios en las ventanas y un marido que abrió la puerta y miró a Teresa con una expresión que mezclaba el reconocimiento y el miedo en proporciones iguales, como si hubiera estado esperando esta visita durante décadas, sin saber exactamente cuándo llegaría. Ya sabía que alguien iba a venir.
dijo el marido, que se llamaba Felipe y que en 1940 había sido uno de los obreros de la Covadonga, que había firmado los papeles del internamiento de su esposa. Ya sabía, nomás no sabía cuándo. Remedios estaba en la cocina cuando Teresa entró. Era una mujer pequeña, de movimientos precisos, que estaba haciendo tortillas con la concentración de quien hace una cosa, porque hacerla es la manera de no pensar en otras cosas. Levantó la vista, miró a Teresa, y siguió haciendo tortillas. «Siéntese», le dijo. «Le cuento lo que sé, pero quiero que sepa algo primero. Dígame, lo que me hicieron en ese lugar», dijo Remedios, sin dejar de trabajar la masa. «No tiene nombre en ningún idioma que yo conozca. Y llevo 28 años buscándole uno». Teresa abrió su libreta. «Ayúdeme a encontrarlo», dijo. Y Remedios comenzó a hablar. Lo que Remedios contó esa tarde en Atlixco fue diferente al testimonio de Josefina en los detalles, pero idéntico en lo esencial. El mismo médico de empresa, los mismos diagnósticos incomprensibles, el mismo viaje en un camión cerrado por el camino de los Ahuehuetes, el mismo edificio de cantera gris donde la luz entraba en ángulos equivocados. Pero Remedios había llegado al sanatorio 2 semanas antes que Josefina, en el primer grupo de enero de 1940, y lo que recordaba del primer mes era algo que Josefina no había mencionado: las otras pacientes. «Éramos 15 en el primer grupo», dijo Remedios. «Nos pusieron en un ala del tercer piso. Los cuartos eran limpios, eso sí. No era un lugar sucio. Era un lugar frío, pero limpio. Había una enfermera que se llamaba Elvira, que era amable y que a veces de noche, cuando no había nadie, nos dejaba hablar entre nosotras». «¿Qué hablaban?» «De nuestros maridos, de nuestros hijos, de cuándo íbamos a salir». Remedios hizo una pausa. «Al principio todavía creíamos que íbamos a salir pronto, que era cuestión de semanas. El doctor Bernal venía a vernos cada 3 días. Era muy correcto, muy formal. Nunca decía nada alarmante. Siempre decía que íbamos progresando, que nuestros nervios se estaban normalizando, que pronto estaríamos listas». ¿Cuándo cambió eso? Remedios dejó de hacer tortillas. Limpió sus manos en el delantal y se sentó frente a Teresa. Cuando Dolores perdió a su bebé, Dolores Esperanza Ruiz, el primer nombre de la lista, fallecida. ¿Qué pasó? Dolores estaba de 8 meses cuando llegó. Era la más próxima a parir. A las 2 semanas de estar en el sanatorio, la llevaron a una sala que estaba en el sótano y que nosotras nunca habíamos visto. Dijeron que era la sala de partos, que era más segura, que tenía mejor equipo. Silencio. Dolores gritó durante muchas horas. Todas la escuchábamos desde el tercer piso. Luego los gritos pararon. ¿Y el bebé? Dijeron que nació muerto, que fue un parto difícil, y a Dolores la regresaron a su cuarto esa noche. Yo la vi. Yo estaba en el cuarto de al lado. La escuché llorar hasta el amanecer. Y al día siguiente, cuando fui a verla, me dijo algo que nunca he olvidado. Teresa esperó. Me dijo, mi bebé lloró. Yo lo escuché llorar. Me lo quitaron de los brazos antes de que pudiera verle la cara. El silencio en la cocina de Atlixco era total. Afuera, el viento movía los geranios. Felipe, el marido, se había ido a otra parte de la casa en algún momento de la conversación, como si no pudiera seguir escuchando. Dolores murió 3 días después. Continuó Remedios. Dijeron que fue una hemorragia tardía. Yo no sé si fue eso. Lo que sé es que Dolores dejó de querer vivir en el momento en que le quitaron a su hijo. Teresa escribía con una letra cada vez más pequeña, como si necesitara caber más palabras en cada línea. ¿Y los bebés?, preguntó finalmente. ¿Qué pasaba con los bebés? Remedios la miró con una expresión que Teresa no supo descifrar del todo. Era una mezcla de algo que podría haber sido respuesta y algo que definitivamente era miedo. «Eso es lo que usted tiene que encontrar», dijo. «Porque yo tengo mis sospechas». «Pero sospechas no son pruebas. Y si va a publicar esto, señorita, necesita pruebas». «¿Sus sospechas apuntan a quién?». Remedios no respondió de inmediato. Miró hacia la puerta de la cocina, como verificando que Felipe seguía del otro lado. Luego dijo un apellido.
Era el mismo apellido que Teresa había copiado de la lista de pagos en el Archivo General del Estado. Esa noche, de regreso a Puebla en el autobús que recorría la carretera a Atlixco, con sus faros iluminando el asfalto húmedo de la noche poblana, Teresa pensó en una cosa que su madre le había dicho una vez, cuando Teresa tenía 14 años y había denunciado a un profesor de la escuela por pegarle a un compañero, y el director había llamado a sus padres para decirles que su hija era problemática. Su madre le había dicho: hay gente que prefiere que las cosas malas no se digan porque decirlas los obliga a hacer algo. Y hacer algo es difícil. Callar es fácil. Recuérdalo siempre. Teresa lo había recordado. 11 años de periodismo habían sido, en cierta medida, una aplicación práctica de esa lección. Lo que su madre no le había dicho, porque probablemente no lo sabía, era que había cosas tan grandes, tan profundamente arraigadas en las estructuras de un mundo, que funcionaba a base de silencios pactados, que decirlas no era solo difícil, sino potencialmente imposible. Que había verdades que el sistema no podía permitirse que existieran, porque su existencia implicaba la destrucción de demasiadas otras ficciones necesarias. El autobús entró a la ciudad por la Avenida Reforma. Las luces del centro histórico se reflejaban en el empedrado mojado. Puebla de noche era una ciudad hermosa con una belleza que tenía algo de trampa, de escenografía, de fachada perfectamente mantenida que ocultaba, en sus patios interiores, en sus sótanos, en sus archivos con etiquetas borradas, las cosas que no debían verse. Teresa bajó en la terminal y caminó a su apartamento. El perro del patio interior ladraba. Los jazmines de la vecina olían más fuerte de noche. Encendió la luz. Se sentó a la mesa. Abrió su libreta en la página donde había escrito los 30 nombres. Dolores Esperanza Ruiz. Fallecida. Carmen Inés Morales. Fallecida. Remedios Castillo. Viva. Josefina Rueda. Viva. Tenía que encontrar a las otras 6. Tenía que encontrar las pruebas que apuntaban al apellido que Remedios había susurrado en su cocina de Atlixco. Tenía que entender qué había pasado con los bebés. Y tenía que hacerlo mientras alguien, en algún lugar de esa ciudad hermosa y tramposa, ya sabía que estaba buscando y estaba decidiendo cuánto le iba a permitir encontrar. Fuera, sobre los tejados y las cúpulas barrocas y los ahuehuetes del Camino Norte, la noche de Puebla era fría y completamente silenciosa. Como siempre habían querido que fuera. El nombre que Remedios había susurrado era Gutiérrez Palacios. En 1968, ese apellido aparecía en la fachada del Hospital Civil de Puebla, en la placa conmemorativa de un ala renovada en 1955 con donación privada. Aparecía en el Consejo Directivo de la Universidad Autónoma, en la Junta de Beneficencia del Patronato de la Infancia, en las columnas sociales del periódico de mayor circulación del Estado. Era un apellido que en Puebla funcionaba como una especie de infraestructura invisible, siempre presente, raramente cuestionado, tan integrado al paisaje institucional de la ciudad, que nombrarlo como sujeto de una investigación periodística tenía el mismo efecto práctico que intentar denunciar a la catedral. Don Rodrigo Gutiérrez Palacios había muerto en 1961. Su hijo, Rodrigo Gutiérrez Palacios hijo, tenía 52 años en 1968, y dirigía el corporativo familiar con una discreción que sus admiradores llamaban elegancia, y que sus pocos críticos, los que todavía tenían trabajo, llamaban opacidad. Era el tipo de hombre que nunca daba declaraciones a la prensa, y que sin embargo aparecía invariablemente en las fotografías correctas, junto a las personas correctas, en los momentos correctos. Un hombre que ejercía el poder de la manera más eficiente posible, haciéndolo invisible. Teresa pasó 2 días en la hemeroteca del archivo municipal, revisando los periódicos de 1939 y 1940, buscando cualquier mención de la familia Gutiérrez Palacios que pudiera relacionarse con el sanatorio. Encontró poco en lo visible, pero en los avisos clasificados, en las esquelas, en los anuncios de nacimiento publicados entre febrero y diciembre de 1940, encontró algo que en su momento no habría significado nada, y que ahora, con el contexto que tenía, adquiría una geometría diferente. Entre enero y noviembre de 1940,
El periódico La Voz de Puebla había publicado 19 anuncios de nacimiento vinculados a familias de las clases medias y altas de la ciudad. Todos con una peculiaridad. Eran nacimientos de los que no había ningún registro previo de embarazo visible. Ninguna mención social de la esposa encinta, ningún aviso anticipatorio de los que las familias de posición acostumbraban publicar. Los bebés simplemente aparecían, ya nacidos, ya nombrados, ya inscritos. 19. De los 22 que habían muerto en el sanatorio. Teresa cerró el periódico con una lentitud deliberada, como si el gesto físico pudiera ayudarla a contener lo que estaba entendiendo. El sanatorio. La Esperanza no había sido un lugar donde las mujeres morían por negligencia. Había sido un lugar donde las mujeres morían porque sus bebés tenían compradores. La tercera sobreviviente que encontró no quiso hablar. Se llamaba Amparo Venegas, y vivía en la colonia La Paz, en una casa que había heredado de sus padres y que mantenía con una meticulosidad que parecía una forma de control sobre un mundo que en algún momento había demostrado ser completamente incontrolable. Abrió la puerta, miró a Teresa, y antes de que Teresa pudiera decir su nombre, supo quién era y para qué venía. No, dijo Amparo. Señora, solo necesito... No. Y su voz no era hostil, era simplemente definitiva, como la voz de alguien que ha pensado mucho en este momento y ha llegado a su conclusión con mucho tiempo de anticipación. Yo ya viví eso una vez. No lo voy a vivir otra vez para que usted escriba un artículo que nadie va a publicar, y que si alguien publica, no va a cambiar nada. ¿Podría cambiar algo? ¿Para quién? Para mí. Mi hijo tiene 27 años y vive con una familia que no soy yo. Si ese artículo sale, ¿qué pasa? ¿Él viene a buscarme? ¿Y si no quiere? ¿Y si esa familia tiene más poder que usted y que yo juntas? ¿Qué gano? Teresa no tuvo respuesta para eso. Lo que perdí no me lo devuelve ningún periódico, dijo Amparo. ¿Y lo que me puede quitar este periódico? Señaló la casa con la cabeza, la vida estrecha y controlada y suya. Todavía lo tengo. Cerró la puerta. Teresa se quedó en la banqueta un momento. Un niño pasó en bicicleta. Una señora regaba sus macetas desde un balcón. Amparo tenía razón en todo lo que había dicho. Y eso hacía que su negativa fuera, de todas las cosas que Teresa había encontrado en las últimas semanas, la más aterradora. Porque lo que describía no era cobardía. Era una evaluación lúcida y completamente racional de una situación en la que el sistema de poder que había cometido el crimen original seguía siendo suficientemente fuerte, 28 años después, para determinar los costos de hablar. Caminó de regreso a la parada del autobús. El sol de la tarde golpeaba los tejados con esa luz amarilla particular de Puebla en invierno, que hacía que todo pareciera antiguo y permanente, como si la ciudad llevara siglos siendo exactamente así, y fuera a seguir siendo exactamente así otros tantos siglos más, sin que nada de lo que una periodista de 34 años pudiera escribir tuviera la menor incidencia en su continuidad. Cuídese, señorita Villanueva. Puebla en invierno es una ciudad con muchas corrientes de aire. Se subió el cuello del abrigo. La cuarta sobreviviente la encontró por accidente. Estaba en el mercado 5 de mayo un miércoles por la mañana, comprando tomates con la distracción mecánica de quien tiene la cabeza en otro lugar, cuando escuchó a dos mujeres mayores hablar en voz baja en el puesto de al lado. No habría prestado atención si no hubiera escuchado, nítidamente, entre el ruido del mercado y el olor a cilantro y a carne fresca, una palabra que en las últimas semanas se había convertido para ella en una especie de frecuencia a la que su cerebro sintonizaba automáticamente. La esperanza. Se quedó inmóvil. Fingió revisar los tomates. Las mujeres eran mayores, de unos 60 y tantos años las dos, con las bolsas del mandado colgando de los brazos. Una de ellas hablaba con una urgencia contenida que Teresa reconoció como el tono específico de quien comparte información que sabe que no debería compartir, pero que ya no puede seguir cargando sola. Dicen que una periodista está haciendo preguntas. Dios mío, ¿y quién le dijo? Remedios, que está en Atlixco. Dice que la mujer parece seria, que no es de las que se asustan. Pero si sale eso en el periódico, los Gutiérrez. Ya sé lo que van a hacer. Teresa dejó los tomates. Se acercó.
Perdone, dijo con una naturalidad que le costó. Soy Teresa Villanueva, del Diario del Centro. Las dos mujeres la miraron. Una palideció visiblemente. La otra, la que había estado hablando, la estudió durante 3 segundos con la intensidad de quien hace una apuesta y es consciente de lo que puede perder. Yo me llamo Consuelo, dijo finalmente, y usted lleva 3 semanas buscándome. Consuelo Ibáñez era, de las sobrevivientes que Teresa había encontrado hasta entonces, la más documentada. No porque tuviera más papeles, tenía muy pocos, sino porque tenía memoria. Una memoria específica, casi fotográfica, cultivada durante 28 años con la determinación de quien sabe que su testimonio es la única forma de justicia que el mundo le va a conceder. Se sentaron en una fonda del mercado y Consuelo habló durante 2 horas, con el café enfriándose frente a ella porque no paró para tomarlo. Había llegado al sanatorio en febrero de 1940, en el segundo grupo, con 6 meses de embarazo. A diferencia de Josefina y de Remedios, ella había sospechado desde el principio. Su marido, un hombre al que describió como bueno pero débil, había firmado los papeles sin resistencia, pero Consuelo había leído lo que pudo antes de que se los llevaran y había visto suficiente para entender que el diagnóstico no correspondía a ningún síntoma que ella tuviera. En el sanatorio, había observado, con la meticulosidad sistemática de quien sabe que algún día va a necesitar lo que está viendo. La enfermera Elvira era la única que tenía algo parecido a conciencia, dijo Consuelo. Las otras 2, Hortensia, y la que le decíamos la gorda porque nunca supimos su nombre, esas hacían lo que Bernal decía sin preguntar. Pero Elvira a veces dejaba caer cosas, no a propósito, creo, sino porque cargaba demasiado y necesitaba soltar un poco. ¿Qué tipo de cosas dejaba caer? Una noche me dijo que los bebés no se morían. Me lo dijo así, en voz bajísima, mientras me cambiaba la ropa de cama. Los bebés no se mueren, señora Consuelo. No se mueren. Y luego se fue sin decir más. ¿Sabe qué fue de Elvira? Consuelo asintió. Murió en 1952, un accidente de tranvía. Pausa. O eso dijeron. Teresa escribió. ¿Pudo ver alguna vez lo que pasaba en el sótano? Una vez, solo una vez. Consuelo envolvió las manos alrededor del taza de café frío como si necesitara el contacto. Me escapé del cuarto una noche, en agosto, cuando ya estaba de 9 meses y ya sabía que mi tiempo se acababa. Bajé las escaleras. La puerta del sótano estaba entreabierta. Dentro había luz y voces. Una voz de hombre que yo no conocía. No era Bernal. Era alguien mayor, con una dicción diferente, más fina. ¿Qué decía? Decía, este sí sirve, este está bien. Y luego algo que no entendí del todo, sobre papeles, sobre plazos, sobre una dirección en la Ciudad de México. Teresa levantó la vista de la libreta. ¿Escuchó el nombre? Consuelo la miró directamente. Escuché un apellido. Y no fue la primera ni la última vez que lo escuché en ese lugar. Gutiérrez Palacios, dijo Teresa. Consuelo no dijo nada, pero su silencio era una confirmación de la especie más absoluta. Teresa tardó una semana más en encontrar a las otras 4 sobrevivientes. 2 vivían en Puebla, una en Tehuacán, una había emigrado a la Ciudad de México en los años 50, y fue la más difícil de localizar, pero la que, cuando habló con una precisión y una furia contenida que hacían de su testimonio el más devastador de todos. Su nombre era Luz Marina Domínguez, y en 1940 había sido la más joven de las 30. 19 años, esposa de un obrero de la Covadonga desde hacía 8 meses, embarazada por primera vez. En 1968 vivía en la colonia Doctores de la Ciudad de México. Trabajaba en una fábrica de ropa y había construido una vida que funcionaba sobre la condición tácita de no mirar hacia atrás. Cuando Teresa la llamó por teléfono, había conseguido el número a través de una red de contactos que había tardado días en construir. Luz Marina no colgó. Escuchó. Luego dijo, «Venga». Se vieron en un café de la avenida Insurgentes. Luz Marina llegó puntual, con ropa de trabajo, con el pelo recogido, con la cara de alguien que ha decidido algo antes de llegar y no va a cambiar de opinión. «Yo sé quién tiene a mi hijo», dijo, antes de que Teresa pudiera sacar la libreta. «Lo sé desde hace 15 años.
Teresa se quedó quieta. ¿Cómo lo supo? Porque lo vi. Luz Marina no apartó los ojos de Teresa ni un momento mientras hablaba. En 1953 vine a Puebla a visitar a mi madre. Estaba caminando por el Zócalo y vi a una familia. Un hombre, una mujer y un niño de 12 años. El niño tenía mis ojos, los ojos de mi padre, que eran muy particulares, muy claros, muy raros en alguien de nuestra familia, y tenía una manera de caminar. Luz Marina cerró los ojos un momento, que era exactamente la manera de caminar de mi hermano cuando era niño. Siguió a la familia. Los seguí hasta que entraron a un edificio en la calle 5 de Mayo. Vi el apellido en el buzón. Teresa esperó. Gutiérrez Palacios, dijo Luz Marina. El ruido del café continuaba alrededor de ellas. Tazas, cucharas, conversaciones ajenas. El mundo siguiendo su curso con la indiferencia habitual. ¿Hizo algo con esa información? Fui a un abogado. La voz de Luz Marina no cambió de tono, pero algo en ella se tensó. Me dijo que no tenía caso, que no había pruebas, que incluso si las hubiera, los Gutiérrez tenían los recursos para prolongar cualquier proceso judicial indefinidamente, que lo mejor que podía hacer era olvidar. ¿Y el abogado? 3 semanas después me llegó una carta. Decía que si seguía haciendo preguntas, iban a acusarme de abandono de menor, que tenían documentos que demostraban que yo había cedido voluntariamente a mi hijo en adopción. Documentos con mi firma, que yo nunca firmé. Teresa dejó de escribir. ¿Guardó esa carta? Luz Marina metió la mano en su bolso y sacó un sobre. La he guardado 15 años, dijo, esperando a alguien como usted. Teresa regresó a Puebla con el sobre de Luz Marina, con los testimonios de las 8 sobrevivientes, con los 116 folios fotografiados en el Archivo General, con los anuncios de nacimiento de 1940, y con algo más que había encontrado en los últimos días de su investigación y que era, de todo lo que tenía, la pieza más peligrosa. Era un documento filtrado por una fuente que prefirió permanecer anónima, y que trabajaba, o había trabajado, en el Registro Civil del Estado de Puebla. Era un acta de adopción, fechada en marzo de 1940, con el nombre de un bebé que había sido registrado como huérfano de padres desconocidos y adoptado por una familia cuyo apellido era Gutiérrez Palacios. El acta tenía todas las firmas correspondientes. Era un documento completamente legal, completamente oficial, completamente limpio, y la fecha de nacimiento registrada en el acta coincidía, con una precisión de 4 días, con la fecha en que Dolores Esperanza Ruiz, el primer nombre de la lista, fallecida, había dado a luz en el sótano del sanatorio La Esperanza, mientras sus compañeras la escuchaban gritar desde el 3er piso. Teresa puso todos los documentos sobre su mesa, los organizó, los ordenó, construyó el relato que emergía de ellos con la misma meticulosidad con que Consuelo Ibáñez había construido su memoria durante 28 años. Luego escribió el artículo. Tardó 3 días. Escribió 40 páginas y las redujo a 12. Que eran las que cabían en el espacio que el director le había prometido. A regañadientes, con una palidez que no era editorial sino de otro tipo. En la edición del domingo. El jueves por la tarde, cuando entregó el texto en la redacción, su compañero Rodrigo la miró con una expresión que no era exactamente admiración, sino algo más parecido al vértigo. ¿Sabes lo que va a pasar cuando esto salga?, preguntó. Tengo una idea, dijo Teresa. Y Teresa puso su copia de los documentos en su bolso. Pensó en Josefina, con sus manos cruzadas sobre la falda. Pensó en Remedios, haciendo tortillas. Pensó en Amparo, cerrando la puerta. Pensó en Luz Marina, guardando una carta 15 años esperando a alguien como ella. Pensó en Dolores Esperanza Ruiz, cuyo hijo tenía 27 años y un apellido que no era el suyo, y quizás nunca sabría que no era el suyo. Y lo publico igual, dijo. El artículo salió el domingo 15 de marzo de 1968, en la página 3 de El Diario del Centro, bajo el titular, El Sanatorio La Esperanza, 30 mujeres, 22 muertas, y los bebés que nunca murieron. Esa mañana, Teresa se levantó temprano y fue al kiosco de la esquina a comprar el periódico antes de que abriera la redacción. Lo leyó sentada en una banca del Parque Juárez,
con el café en la mano, en el frío azul de la mañana poblana. Se veía bien en la página. Las palabras se veían sólidas, reales, imposibles de ignorar. Su teléfono sonó a las 8 de la mañana. Era su directora, con una voz que ella nunca le había escuchado antes. Teresa, necesito que vengas a la redacción ahora. ¿Qué pasó? Esta mañana llegaron 2 hombres. Dijeron que representan al señor Gutiérrez Palacios. Trajeron documentos legales. Una pausa. Y trajeron algo más. ¿Qué? Una fotografía, de ti, de anoche, cuando salías del archivo. Teresa miró la calle. Los jacarandas del parque empezaban a florecer, violeta pálido contra el cielo blanco de la mañana. Un vendedor de periódicos pasó empujando su carrito, con la voz del pregón que en Puebla sonaba igual desde hacía décadas. Voy para allá, dijo. Pero antes de colgar, antes de levantarse de la banca, hizo una cosa más. Sacó de su bolso la lista con los 30 nombres, la puso sobre sus rodillas, y los leyó todos, uno por uno, en voz baja, en el parque vacío de la mañana, como si leerlos fuera una forma de decirles que alguien los recordaba, que alguien los había recordado lo suficiente como para que importaran. Dolores Esperanza Ruiz, Carmen Inés Morales, Refugio de la Cruz Pantoja, 30 nombres, 22 muertas, 8 que habían sobrevivido para contarlo, y 0 castigados, por ahora. Teresa dobló la lista, la guardó en el bolso junto a sus copias de seguridad, y caminó hacia la redacción por las calles de piedra de Puebla, con el sol de marzo comenzando a calentar los tejados, con el olor a copal de una iglesia que abría sus puertas para la misa de las 8, con la ciudad hermosa y tramposa moviéndose a su alrededor con su ritmo de siempre. Lo que ocurriría en las semanas siguientes, las presiones legales, la amenaza de cierre del periódico, la noche en que alguien forzó la puerta de su apartamento y revolvió sus archivos, sin llevarse nada, solo para que ella supiera que podían entrar cuando quisieran. Todo eso estaba todavía adelante. También estaba adelante, aunque Teresa no podía saberlo todavía. La carta que llegaría 6 semanas después, de un hombre de 27 años que vivía en la Ciudad de México, y que había leído el artículo, y que había tenido, al leerlo, una sensación que no supo nombrar hasta que lo leyó 3 veces. El reconocimiento de algo que siempre había sabido sin saber que lo sabía. La carta decía: mi nombre es Arturo. Creo que usted conoce el nombre de mi madre. Pero eso era después. Ahora, en la mañana del 15 de marzo de 1968, Teresa Villanueva caminaba por Puebla con el periódico doblado bajo el brazo y La Verdad publicada, y por primera vez en semanas no miraba por encima del hombro, porque ya no importaba quién la viera. El silencio se había roto, y los silencios rotos, una vez que se quiebran de verdad, ya no se pueden volver a pegar. Basado en patrones documentados de corrupción institucional y tráfico de recién nacidos en México durante la primera mitad del siglo XX. Los nombres, personajes y el sanatorio. La esperanza son ficticios. Los mecanismos de poder descritos, no.